Hola, en esta clase vamos a trabajar sobre la identificación, selección y autorización de un proyecto. Es normal que cuando queremos nosotros poner en marcha un proyecto, tengamos algunas dudas en cómo poderlo determinar de manera correcta. Entonces, el primer paso va a ser reconocer la oportunidad, la necesidad o el problema que tiene la empresa, el negocio, para después poder atenderlo a través de un proyecto. Estos problemas pueden ser desde la queja de los clientes, malos resultados, resistencia al cambio, falta de información, conflictos externos, conflictos internos y hasta algún desastre natural. Lo importante es poder determinar bien qué es lo que realmente está sucediendo con el negocio para poderlo atacar y planearlo de manera correcta. Entonces, para poder definir qué situación es la que nos está atacando como organización, necesitamos determinar y contestar la pregunta: ¿qué es un problema en la empresa? Vamos a contextualizar. Entonces, para poder contextualizar un problema en la empresa, debe de tener al menos tres puntos. El primero es que tiene que describir una insatisfacción por parte del cliente. Ojo, entiéndase por cliente aquella persona que integra el área donde se presenta el problema. El cliente también visto desde una situación de una consultoría, es decir, si el consultor está determinando el problema, el cliente de ese consultor es donde tiene esa insatisfacción. O bien, el cliente puede ser, si es una organización más pequeña, bueno, toda la organización en su conjunto donde persiste aquella insatisfacción. Bueno, esta insatisfacción tiene que ser la diferencia entre dos situaciones comparables. Y la tercera característica es que pueden ser errores, deficiencias o perspectivas futuras. Miren, yo sé que esto suena algo complejo, pero una vez que vemos este siguiente esquema, la realidad es que las dudas bajan. Entonces tenemos que existe un problema si, número uno, hay una diferencia entre dos situaciones. Recuerden, hay una diferencia entre una situación y otra. Entonces, si hay una diferencia, probablemente estemos ante un problema. Ahora, ¿a qué situaciones nos referimos? El número 2 dice que es una situación real, sea presente o pasada. Es decir, la empresa identifica una situación que está sucediendo justo ahora o que sucedía en el pasado y que funcionaba bajo unos determinados parámetros. ¿Ok? Surge la diferencia entre esa situación y la tercera situación, que es la tercera, que nos habla de una situación deseada, que puede ser pasada, presente o futuro. Veamos el ejemplo que en una empresa manufacturera, una situación real es que existe 20% de desperdicio en el proceso de empaque. Esa es la situación real y la situación presente. Y existe una diferencia ya que en el pasado, es decir, nos remontamos a un escenario pasado, el porcentaje de desperdicio en esa misma área, en ese mismo proceso, era de 5%. Entonces, ahí estamos detectando que existe un problema porque hay una diferencia entre la situación real, es decir, lo que estoy desperdiciando actualmente, y la situación deseada, es decir, lo que se desperdiciaba en el pasado. Ahora, este problema va a depender mucho de la naturaleza de la empresa donde se esté presentando esa situación o bien del sector en el que esté. Recuerden la contextualización de la empresa de la que hablábamos en videos y clases anteriores. Ahora, para poder identificar un problema, necesitamos utilizar la técnica o identificar las 5 dimensiones de un problema. Estas 5 dimensiones lo que nos va a ayudar es a acotar el problema y conocerlo de pies a cabeza, saber dónde está, quién lo tiene y a partir de ahí planear cómo vamos a solucionarlo con nuestro proyecto.
Vamos a ver entonces estas dimensiones y cuáles son. La primera es describir la sustancia, la identidad o el core del problema. ¿A qué se refiere? Aquí necesitamos agarrar lápiz y papel y literalmente describir qué es lo que ha sucedido con nuestra empresa. Algunos ejemplos puede ser que tenga bajo rendimiento, que no tengamos un personal competente suficiente. También necesitamos a lo mejor cómo poder invertir un capital ocioso. Eh, Tal vez otro problema puede ser que se necesita mejorar los servicios postventa. Entonces, esa es la sustancia y en esta parte, en este punto número uno, hay que describirla con detalle. Y obviamente hay que justificarla con alguna situación pasada, presente o futura con la que haya alguna diferencia. Ejemplo, si estamos hablando de que la empresa de problema, la sustancia del problema en la empresa es que tiene bajo rendimiento, en este mismo escrito necesitamos definir o decir por qué esta empresa está teniendo un bajo rendimiento. Ahora, ¿es bajo rendimiento en comparación con qué nivel o con qué escenario? Y todo esto lo tenemos que describir tratando de entender cuáles pueden ser los síntomas del problema. ¿Ok? Entonces, no basta decir que tiene bajo rendimiento la empresa, sino que tenemos que determinar cómo estamos comparando ese bajo nivel. Bueno, el siguiente punto es cuál es la ubicación física o cuál es la ubicación dentro de la organización de este problema. Aquí tenemos que nosotros definir en qué dependencia está este problema, en qué área, en qué departamento, dónde se ha observado este problema. Ahora, esto hablando la ubicación dentro de la organización. Pero si, por ejemplo, es una empresa que tiene determinadas sucursales o que consta de diferentes edificios, almacenes, plantas de manufactura, entonces también necesitamos determinar dónde está la ubicación física de este problema para saber qué otras áreas o edificios podrían estar afectadas por el mismo problema y qué tan extenso está este problema y qué tan arraigado está dentro de la empresa. Entonces, por eso es importante determinar la ubicación. En el punto número 3, necesitamos definir y escribir qué personas se ven afectadas por este problema y además tienen el interés de resolverlo. Al momento que nosotros definimos quiénes son los verdaderos afectados, los que están afectados de manera directa y quiénes podrían resolverlo, pues eso nos da un punto de inicio esencial al momento de nosotros ejecutar nuestro proyecto. Otra cosa importante en este punto es tratar de identificar qué personas podrían crear dificultades, porque en ocasiones los problemas surgen con humanos y para corregirlos surgen ahí determinados problemas que incluso pueden dañar la susceptibilidad de la propia persona y podrían entorpecer la labor del líder de proyecto. Entonces, en el momento en el que nosotros vemos quiénes son los afectados, pues comenzamos con ellos para tratar de resolverles el problema, ya que ellos mismos tienen el interés por ir adelante. El punto número 4 es qué importancia tiene el problema en términos absolutos y qué importancia tiene el problema en términos relativos. ¿A qué me refiero con términos absolutos y términos relativos? Bueno, los términos absolutos tendríamos nosotros que describir eh, cuál es la magnitud de esa pérdida o de ese problema, ya sea en tiempo de trabajo, en dinero, en volumen de la capacidad de producción, en posibles ganancias futuras o posibles pérdidas o algún efecto del fenómeno en la cuestión de la capacidad
instalada de la empresa. Esos serían los términos absolutos. Todo lo que podamos describir en números, cantidades, lo tenemos que reflejar en este número. Y la importancia en términos relativos, ahí tendremos que describir comparando este problema que nosotros queremos atacar, comparado con otro problema, qué tanta importancia tiene el problema por el cual nos estamos inclinando. Ese sería un término relativo. O bien, de acuerdo al total de la empresa, a la estrategia de la empresa, qué importancia relativa tiene que yo pueda resolver este mismo problema. Entonces, estas dos cosas, tanto absolutas como relativas, las tenemos que poner por escrito en el punto. En el punto número 5 necesitamos saber desde cuándo existe el problema o con cuánta frecuencia aparece. Esto también nos ayuda a determinar si es un problema que ya está arraigado, es decir, que se presenta varias veces, que es periódico, que a lo mejor el problema se está agravando porque al inicio se presentaba con menor frecuencia y ha ido aumentando. Entonces, eso también nos va a ayudar al momento de decidir por cuál proyecto necesitamos comenzar. Eso nos va a dar una pauta importante para poder comenzar. Bien, ya que tenemos identificados estos 5 elementos que integran el problema y que lo tenemos por escrito, entonces tendríamos un problema bien determinado, bien descrito, y a partir de ahí nosotros podemos generar diferentes soluciones para el mismo problema. Ahí es donde se crean los criterios para seleccionar un proyecto. Estos criterios son algo que se recomienda de mi parte, sin embargo, no son los únicos. Ustedes pueden determinar los propios criterios de acuerdo a los que su empresa crea conveniente poder elegir. Y este es una matriz de selección o un esquema, un cuadro de selección donde tenemos proyecto A, B, C y D. Esto se refiere a las posibles soluciones para un mismo problema o bien una solución para diferentes problemas. Entonces aquí ya la empresa o en este caso el líder de proyecto apoyado con el director de la empresa, fundador, dueño, puede determinar qué proyecto es el que va a funcionar mejor y por cuál vamos a tomar la iniciativa. Bien, los criterios en este caso es la estrategia de la empresa. Recuerden que en anteriores videos veíamos cómo la importancia de la planeación estratégica debería de estar alineada a la ejecución de proyectos. Otro criterio de selección podría ser la inversión. ¿Qué tan costoso es determinado proyecto y si me conviene o no? Ahora, el retorno de la inversión, aquí es muy importante. Si voy a invertir 1 millón de pesos en resolver ese proyecto, entonces también necesitamos ver cuánto de ese capital que fue invertido va a retornar y con qué beneficio lo hará. El riesgo era lo que veíamos en proyectos de riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Ahí también eso puede ser una característica que nos ayude a decidir entre un proyecto y otro. La posibilidad de éxito también es importante, el alcance del proyecto y el tiempo de implementación. Habrá algunos que prefieran un proyecto de implementación con un tiempo más corto y otros con un proyecto de implementación más largo. Normalmente las empresas tienden a seleccionar los proyectos que te dan beneficios a corto plazo, pero eso ya depende de la estrategia de la empresa y cómo lo quieran seleccionar. Ya que tenemos ponderados estos proyectos y hemos seleccionado alguno, supongamos que en este caso vamos a seleccionar el proyecto C, sea cual sea el proyecto, este proyecto únicamente será aprobado a través de la cédula del proyecto. Y para no extender tanto el video, les dejo aquí los 16 pasos que de acuerdo a la literatura nos indican para poder crear este documento. En este documento, a grandes rasgos, lo que vamos a definir es al cliente o a patrocinador qué es lo que vamos a hacer, comenzando desde el título, cómo lo vamos a justificar, cuánto dinero vamos a necesitar, qué criterios de aceptación son los que nosotros
nos comprometemos, qué restricciones tenemos, cuáles van a ser las entregas de los avances y bien a quién le vamos a entregar esos entregables, esos avances, esos resultados para que finalmente sea firmado y aprobado. Con este documento de cédula del proyecto oficialmente se da por iniciado la elaboración de un proyecto. Bueno, hasta aquí fue el video de identificación, selección y autorización de un proyecto. Nos vemos pronto.